seguimos hablando de la proteína, de la energía, de la importancia en las dietas. Bueno, ya estructuramos cuál se usa más o se usa menos dependiendo de la etapa, ¿verdad? No queremos decir cuál es más importante o no, porque una ocupa de la otra. Imagínese una dieta de engorde con muchísima energía, pero nada de proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el animal tiene los niveles de energía que necesita, pero no tiene ese nitrógeno, no tiene esos aminoácidos que requiere, no tiene esa materia prima para construir el músculo. Entonces, igualmente está en engorde, igualmente se hizo una dieta alta en energía, pero le faltó el nivel mínimo de proteína para que esa energía pueda convertir eso en el resultado exacto. Y en carne de calidad, y en carne, si tiene razas que marmolean, con carne marmoleada, si son razas que no marmolean, ¿verdad? Tiradas a más magredad, a más rendimiento a canal. Entonces volvemos a lo mismo, sería una falta de materia prima para terminar. Un ejemplo claro de esto, donde yo les hago hincapié mucho, es a los muchachos que participan en el novillo gordo, esta actividad en San Carlos. Eso es un ejemplo bien claro, porque si ustedes ven las razas que se han puesto muy de moda y los animales que usualmente quedan campeones, son animales espectaculares, dignos de ganar, ¿verdad? Son animales espectaculares, pero la observación que yo hago es que las razas y los cruces que se están utilizando son animales más corpulentos, cárnicos y no tanto de marmoleo o de posición de grasa. Entonces, en algunas ocasiones que he podido compartir con muchos de ellos, porque muy amablemente, es un grupo muy bonito, es un grupo que ha venido tomando una organización muy interesante, ellos hacen de vez en cuando ciertas actividades y se reúnen previo mucho antes de que llegue el evento. He visto que hacen pesas juntos y todo. Entonces yo estaba en algunas de ellas, entonces yo les he dicho, como una recomendación muy humilde, a algunos les ha servido, a otros no, pero una recomendación muy humilde que yo les he dicho es: recuerde que no están engordando un animal normal, están engordando un animal, ¿a qué me refiero? Para una competencia diferente, para una competencia donde los volúmenes de carne, obviamente por el tiempo que requieren, son volúmenes de carne diferentes a los de un novillo comercial y con animales que tienen requerimientos distintos. Entonces, en algunos casos me he permitido recomendarles que echen un extra de soya o inclusive que utilicen alimentos balanceados para vacas de alto performance, de alta producción. ¿Por qué? Porque un alimento de engorde tradicional de Costa Rica, que son muy buenos, las fábricas de este país han trabajado en ir haciendo sus dietas buenas, más, inclusive unas más que otras, y a otras las veo ahora muy interesadas en sacar concentrados de engorde más buenos, porque el concentrado de engorde en Costa Rica por muchos años fue un concentrado económico. Fue un concentrado económico donde usaban una proteína media, que eso está bien, pero usaban una energía baja, 3.200, 3.150. Los concentrados de engorde bueno tienen que tener una energía hablando en digestible, ¿verdad? De 3.400, 3.450. Tienen que ser fuertes en energía para lograr un terminado. Y ahí sí que queden en un 12, un 13% de proteína. Entonces, bueno, ya se han venido dando esos procesos, pero yo lo que siempre recomiendo a esta gente de novilleros es que, por ejemplo, utilicen concentrados, o un concentrado de engorde comercial, enfatizando más soya, enfatizando urea, bien usada, utilizando amirea, que es esta tecnología brasileña que ha llegado ahora al país, que es una urea peletizada en una goma de maíz, en un sirope de maíz, y que viene con azufre, y esto potencializa la síntesis de proteína microbial, ¿verdad? De aminoácidos a nivel ruminal por medio de las bacterias, y con una liberación mucho más controlada y lenta, que no produce problemas de toxicidad, o que cuesta más que produzca problemas de toxicidad, porque todo mal balanceado puede producirlo. Entonces yo le digo al engordador, cuando tiene deficiencia de proteína en la dieta, o cuando tiene animales muy musculosos por raza, muy magros, o animales que los va a engordar y el tiempo es bastante,
que enfatice con más proteína en los alimentos tradicionales de engorde. Claramente va a surgir la pregunta en el productor, bueno, ¿y cuáles son esas fuentes de proteína? De los alimentos que yo tengo acceso, ¿en dónde encuentro proteína? Esta proteína se encuentra en varios. Bueno, en los forrajes nuestros tropicales cuando están bien fertilizados. Y lo dejo bien claro. Los forrajes tropicales son medios bajos en proteína, así se caracterizan, de medios a bajos en proteína, pero tienen la peculiaridad, especialmente los pastos mejorados, que ahora hay muchísimos y de muy buena calidad, no tengo duda, y con muy buenas calidades genéticas y valores culturales, que tienen la característica de que responden muy bien a la fertilización. Entonces, cuando usted tiene un pasto que le responde muy bien a la fertilización, no solo en crecimiento de biomasa, sino en deposición, en translocación de ese nitrógeno, lo que vas a lograr es bajar un poco la proteína suplementada en la dieta. ¿Por qué? Porque el pasto lo tiene. ¿Qué números tiene que hacer el productor? Bueno, si yo aplico tanto de este programa agronómico que tiene tanta fertilizante a tal costo, la proteína de un pasto me brinca de un 11 en una mombaza, de un 8 en una mombaza, a un 14 o un 15. ¿Y cuánto cuesta hacer eso? ¿Y cuánto cuesta esa diferencia de proteína metida en soya, metida en destilado, metida en pollinaza, que es una realidad, metida en urea, metida en amirea, metida en cualquiera de estos recursos que nosotros tenemos, metida en hay una proteína muy interesante que está a punto de salir al mercado, que ya salió, que la tiene la gente del ingenio Taboga, con la que me han permitido trabajar y asesorarlos un poco en un par de ocasiones, donde eso va a ser un recurso, mitad proteína, un porcentaje probiótica que se las trae, tiene un buen nivel de bajo uso, de bajo inclusión, o sea, va a ser niveles de 80, 100, 150 gramos, como se usa la urea, como se usa la mirea, ¿verdad? Todos tienen su naturaleza. ¿Qué les quiero decir con esto? Sí hay productos altamente proteicos, hay otros que son medianos, por ejemplo, un recurso importante para conseguir proteína en los engordes, no en las lecherías tal vez tanto el nivel, pero en los engordes es la semolina, cuando hay. La semolina es un recurso que tiene un 12% de proteína, nunca como el 26, 27 de un destilado, ¿cierto? Nunca como el 18 a 21 de una pollinaza, pero tampoco tan baja como el 7%, 7,5% de un maíz o el 8% de un sorgo, el 9% de una harina de galleta o desechos de panadería. Entonces hay valores, hay recursos que son altos en proteína, bajos en proteína e intermedios en proteína. Unos se consiguen más, otros se consiguen menos. Otros se importan durante todo el año solo para eso, otros se importan ocasionalmente, dependiendo de ciertas cosechas, porque son subproductos agroindustriales. ¿Qué pasa con la energía? El mismo concepto. Solo que con la energía vamos a hablar de diferentes cosas. La energía puede venir o de las grasas o la energía puede venir de los carbohidratos. Y en los carbohidratos hacemos dos familias. Los carbohidratos que están en la parte estructural de las plantas. ¿Ok? Vamos a ver. Hay carbohidratos en el pasto, ¿verdad? Que principalmente los carbohidratos de los pastos, hay algunos solubles de rápida acción, ¿verdad? Fructuosas, glucosas, sucrosas, sacarosas que andan por ahí en muy bajas cantidades, pero lo que más hay, que por cierto estos en los pastos son alrededor de un 8 a un 10%, por ahí andan más o menos. Un pasto adecuadamente cosechado, ya sea en pastoreo para corta, y también están los carbohidratos estructurales. Estos son otros, son los que le dan sostén a la planta: celulosa, hemicelulosa, silanosa, ¿okay? Algunos betaglucanos, celulosa, silanosa,
Creo que ya los mencioné, los principales. Hay más, pero estos son los principales. Estos que tienen la característica también aportan energía, pero son de una degradación más complicada, más lenta. Necesitan más fermentación, más tiempo de fermentación en el rumen, ¿ok? Para ser expuestos, para ser degradados. ¿Por qué? Porque los mamíferos no tienen enzimas para degradar ese tipo de carbohidratos. Se necesita la acción de las bacterias, de los hongos, de los protozoarios, que son microorganismos que tienen la capacidad, bajo otras rutas metabólicas, la más común la fermentación, de generar la exposición, el desdoblamiento para ser aprovechados de estos nutrientes. Claramente no hay que tratar de esquivar lo que ya se sabe. En ganadería, el rey de la energía es el maíz. Por una serie de coyunturas, ¿verdad? Porque tal vez porque hay muchas fuentes de energía almidonosa. Está el trigo, es altamente competencia por consumo humano, ¿verdad? Se utiliza mucho, entonces queda afuera. Está el arroz tiene un muy buen nivel de almidón, y no solo el nivel de almidón que tiene, sino la digestibilidad de ese almidón. Claramente es para consumo humano. Entonces, por eso es que lo que encuentran son los subproductos. Puntilla de arroz es igual que echar maíz molido. A veces lo que hay que ver es nada más que el grano de la puntilla, que sean puntillas, no medios granos, sino hay que tratar de pasarlo por un molino, en mi experiencia, porque cuando he utilizado es muy bueno, pero si se quedan muy enteros, empiezan por el tamaño de partícula que tienen, no obligan a masticación, y lo que empiezan a salir arrocitos enteros en las excretas. Entonces es bueno que cuando la puntilla de arroz se vaya a usar, cuando se trate de moler si está muy grande. Si son puntillas pequeñitas, más circulares, así, pueden irse directas. Tiene valores muy aceptables. ¿Okay? Eso en cuanto a los carbohidratos. Está la avena, que a veces hay, no se produce a gran escala en Costa Rica. Más o menos, para que ustedes vean, es así. El trigo tiene un 77, casi 80% de almidón. Ese es el más concentrado en almidón y es el almidón más agresivo. Hablando de fermentación, se fermenta un montón, al punto que las dietas con trigo, cuando las he podido hacer, que se usa poco, porque aquí no hay trigo en grandes cantidades para consumo humano, ¿verdad? Cuando ese trigo queda, esas son dietas delicadas, son dietas muy fermentables, es muy fácil que te dé acidosis, hay que resguardar muy bien el rumen, levadura viva, monensina sódica, a veces bicarbonato de sodio o alguna marca comercial de buffer, se utilizan unas de estas. Después sigue el maíz. El maíz tiene aproximadamente un 72, dependiendo de dónde venga, de su origen, si es de Sudamérica, si es de Norteamérica, si es algo más vitroso o si es un maíz más harinoso. El maíz tiene un 72 a 75% de almidón. ¿Okay? El sorgo como grano le anda muy similar. Tal vez lo que cambia es la digestibilidad. El almidón del sorgo es un poco menos digestible que el almidón del maíz. También depende de los híbridos, depende del procesamiento, pero estoy hablando a grandes rasgos. Como cereales, ya ellos como granos. Después sigue la avena. La avena tiene aproximadamente un 57, de un 55 a un 60% de almidón. ¿Qué es lo que pasa? Que casi no hay. Lo que quedan son sobros de importaciones de avenas para consumo humano, pero cuando hay los venden baratos y es un recurso. Estaríamos hablando que lo que usted hace con 1 kilo de maíz lo hace con 1.4 kilos de avena. Que tenés que comparar cuánto cuesta el kilo de maíz y cuánto cuesta el kilo de avena. Si la avena es lo suficientemente barato para que con la misma plata de 1 kilo de maíz yo poder dar 1.4 o más, entonces es rentable hacer la sustitución. Llaman al nutricionista y el nutricionista hace los cálculos. Eso por mencionar algunos, ¿verdad? De los granos y de los cereales que hay como fuente de energía.